En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo 3, los sacramentos al servicio de la comunidad. Artículo 7, el sacramento del matrimonio. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 13 números al tema que tiene como título el consentimiento matrimonial. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1629 al 1631. Número 1629 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: por esta razón, o por otras razones que hacen nulo e inválido el matrimonio, la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del matrimonio, es decir, que el matrimonio no ha existido. En este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente anterior. Este es un número muy interesante que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, que nos invita a separar, a diferenciar entre lo que es divorcio, separación y nulidad. Son 3 términos que son importantes que debamos entender. La Iglesia Católica admite la separación de los esposos en situaciones graves, donde la convivencia podría traer más males que bienes, donde incluso la vida pueda estar en peligro. La separación viene a ser una decisión de tipo prudencial estratégico, ¿no? Y además la separación siempre se hace con una intencionalidad temporal. La separación no supone el que ya no haya un compromiso de fidelidad o de entrega. El compromiso sigue siendo el mismo. Lo que hay es una separación de los cuerpos por una prudencia estratégica en ese camino que esa pareja necesita cruzar en su relación. El divorcio, basándose en las palabras de Jesús, la Iglesia no lo admite. Porque es que el divorcio no solo es una separación, sino que supone que esos compromisos de amor y de fidelidad adquiridos en el matrimonio los da por rotos. Ciertamente, queridos amigos, que hay personas que no es que hayan buscado el divorcio, sino que lo han padecido, porque la otra persona ha formulado la petición de divorcio y aunque el otro se resista, al final se le acaba imponiendo el divorcio. Por cierto, hay lugares, por ejemplo, donde la ley decía que antes de solicitar una petición de divorcio, era necesario que hubiera habido un tiempo de separación de los cuerpos. Eso se hacía antes. Pero lastimosamente hay otros lugares donde se ha optado por ese famoso, yo le diría casi como diabólico, divorcio express, donde ya no hay ese tiempo de separación de los cuerpos para mirar, para dar un tiempo, para dar un aire, sino que se puede acceder directamente al divorcio y ya. Y con eso, lastimosamente, se da fuerza de ley
a lo que en muchos casos no es más que un impulso de ansiedad, o un impulso de enojo, o un impulso de rabia. Pero que con el divorcio ese impulso ya se convierte en un acto que es irreversible, sin dar lugar nunca a una posible reconciliación de una pareja. Ese divorcio express es darle un marco legal donde se tutela las acciones impulsivas. ¿Y cuánta gente, cuántas personas lloran por esto? Que solo se dejaron llevar de ese momento de fusión, de rabia, de calentamiento de la cabeza, y después ya no hay regreso. De tal manera que las decisiones, en vez de ser maduras, de ser reflexionadas, de tomar un tiempo, son conducidas por el impulso y la explosividad o las pasiones desordenadas que tenemos. La nulidad es otra cosa. La nulidad es una declaración que hace la Iglesia sobre un matrimonio que por graves motivos fue inválido cuando se celebró. Eso es importante también entenderlo. ¿Por qué? En el proceso de nulidad, cuando una persona se acerca a pedir la nulidad de su matrimonio, no se estudia o se investiga lo que ocurrió en el matrimonio después de la celebración del matrimonio. Lo que se estudia y lo que se investiga es si antes de esa celebración había alguna causa de falta de libertad con la cual se podría dictar que no hubo matrimonio y de ahí que se pueda declarar que fue nulo. No le van a dar la nulidad matrimonial a una persona porque su esposo es borracho, no. O porque ya no es como era antes, tampoco. Porque ya no me trata como me trataba cuando éramos novios, tampoco. ¿Sí? Hay unas causas mucho más fuertes que se deben encontrar, pero justo antes de la celebración del sacramento del matrimonio. Uno podría preguntarse, por ejemplo, si los defectos de forma en el expediente matrimonial pudiera ser causa de nulidad. Si esos defectos son en la medida que puedan ser demostrados por testigos que tan solo son errores circunstanciales, eso no va a afectar la validez de su matrimonio, aunque esos papeles tengan algún tipo de defecto. Otra cosa es que pudieran suscitarse dudas serias sobre si hubo consentimiento por la cantidad de defectos de forma. Otro de los motivos es que alguien, a la hora de dar el consentimiento, de decir ese sí quiero, desconozca graves hechos que su contrayente le ha ocultado. Por ejemplo, que el novio o la novia le haya ocultado que ha sido reiteradamente infiel en el noviazgo a su novio o a su novia. O que le haya ocultado que tiene graves adicciones a la droga, al alcohol, al juego. En estos casos que se llaman dolos, son casos en los que se puede formular una causa de nulidad porque el consentimiento que una persona pronunció
Era un consentimiento que estaba viciado de raíz, porque estaba fundamentado en una mentira por parte de uno y en un desconocimiento por parte del otro. Por eso es tan importante ese tiempo del noviazgo para que ellos puedan conocerse, para que cuando llegue el momento de decir ese sí quiero, haya el conocimiento total. No hayan espacios de ocultamiento de cosas que después pueda uno decir, yo no sabía. Después de años de noviazgo, yo no sabía que este era drogadicto. Después de años de noviazgo, yo no sabía que este era alcohólico. Después de años de noviazgo, yo no sabía que este era adicto al juego, a las apuestas. Por eso es importante el tiempo del noviazgo y el seguimiento que esos novios vayan teniendo de su conocimiento personal. Otras causas de nulidad, que son las que más generalmente se suelen estudiar en los tribunales eclesiásticos, son las que se llaman un grave defecto de discreción de juicio. ¿Y esto qué significa? Significa o se refiere a la falta de madurez que incapacita para el matrimonio, ¿sí? De aquella persona que no puede asumir las obligaciones del matrimonio, por ejemplo, por causas de naturaleza psíquica. ¿Sí? ¿Por qué esto es tan importante? Porque en la vida del matrimonio se necesitan ciertas capacidades para poder asumir las obligaciones del matrimonio. Y esto es algo también que se estudia. Naturalmente, todo esto que vamos diciendo y muchas otras cosas que ya los expertos nos ayudan en los tribunales eclesiásticos a poder ver, estudiar, indagar, pues va a requerir de unos informes periciales previos en cada una de las áreas, ¿no? En el área de la psicología, en el área de la medicina, etcétera, etcétera. De cualquier forma, queridos amigos, lo principal es el espíritu con que una persona pueda acceder al tribunal eclesiástico para pedir un proceso de nulidad. El espíritu debe de ser siempre, como lo comentamos en la catequesis anterior, buscando la verdad sobre matrimonio, no buscando el que me den la nulidad a toda costa, incluso mintiendo. Buscar la verdad sobre mi matrimonio y dispuesto a asumir esa verdad que se descubra después de las investigaciones en la sentencia que ese tribunal eclesiástico da. Ese tiene que ser el espíritu por el cual una persona se acerque al tribunal. Por eso es importante lo que nos dice este número del catecismo. En este caso, los contrayentes, una vez que logren una nulidad, quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente anterior. Es decir, que aunque el matrimonio se haya declarado nulo, uno tiene que asumir las obligaciones naturales que hayan surgido del matrimonio que ha tenido anteriormente, como por ejemplo, si hubieron de ese matrimonio que se ha declarado nulo hijos. Yo no me puedo zafar de esos hijos, porque han declarado nulo mi matrimonio, entonces ya los hijos ya no me corresponden responsabilidad. No, la persona tiene plena obligación hacia ellos. Y no solamente desde las leyes civiles, sino también desde el punto de vista de la ley eclesiástica y de la ley de Dios. No se puede separar una cosa de la otra. Tu obligación estará ahí siempre, aunque tu matrimonio sea declarado nulo. Dicho esto,
El catecismo nos presenta un paso más adelante, el número 1630 que dice, el sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la iglesia y da la bendición de la iglesia. La presencia del ministro de la iglesia y también de los testigos expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial. Es un punto muy interesante este. Los ministros del sacramento del matrimonio son los dos esposos. Ellos son los ministros, pero van a recibir la bendición de la iglesia por medio del sacerdote o el diácono. Dios bendice, dice muy bien el catecismo, ese consentimiento que se han expresado. Por eso esa presencia del ministro sagrado ahí en el matrimonio como testigo. Dios bendice ese consentimiento del novio y de la novia en el momento de casarse. La iglesia ha querido que sea necesaria la presencia del sacerdote o del diácono en la celebración del sacramento del matrimonio para la validez de ese sacramento. Porque el matrimonio sacramental es un acto litúrgico. Por tanto, es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la iglesia. Por eso, lo que hemos dicho tantas veces, no es mi boda privada. No, tu boda es una boda pública. Es la liturgia pública de la iglesia. Quien quiera entrar a esa celebración puede hacerlo libremente. Porque la liturgia no es para celebrarse de una forma privada, sino de una forma pública. Para eso están los testigos. Para eso es la comunidad la que será testigo de ese intercambio de consentimientos. Importante rescatar esto como principio, que los sacramentos no son privados. No es mi boda, mi bautismo, mi funeral. Los sacramentos, un acto de toda la comunidad cristiana que celebra a Jesucristo y pide su gracia. Toda la gente que va al matrimonio debería de ir a ese acto litúrgico a pedirle a Jesucristo la gracia para que esa pareja pueda cumplir todos los compromisos a los cuales se están comprometiendo en ese matrimonio. Si no, ¿a qué van? ¿A qué van? ¿A preocuparse de cómo están vestidos, si los colores están de acuerdo uno con el otro? ¿O van a la liturgia a pedirle al Señor la gracia para que les dé el don que ellos necesitan para vivir su matrimonio? Por eso, queridos amigos, es de ahí que el sacramento del matrimonio tenga un marco litúrgico público. Porque la liturgia de la Iglesia Católica es un eco de la liturgia celestial que toda la Iglesia triunfante está celebrando y glorificando al Cordero. Esto lo hemos explicado ya muchas veces, pero es hermoso traerlo aquí. En esa liturgia del matrimonio está el cielo también ahí. Qué cosa tan maravillosa. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 1631 que dice, por esta razón, la Iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio. Varias razones concurren para explicar esta determinación. Primera, el matrimonio sacramental es un acto litúrgico, por tanto, es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la Iglesia. Segundo, el matrimonio introduce en un orden eclesial, crea derechos y deberes en la Iglesia entre los esposos
y para con los hijos. Tercero, por ser el matrimonio un estado de vida en la iglesia, es preciso que exista certeza sobre él, y de ahí la obligación de tener testigos. Y cuarto, el carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel a él. 4 puntos extraordinarios que nos regala este número del catecismo, queridos amigos, ¿no? Me voy a fijar en uno de ellos por hoy. Por ser el matrimonio un estado de vida en la iglesia, es preciso que exista certeza sobre él, y de ahí la obligación de tener testigos. Porque si esto no fuera así, no sería correcto, porque no habría suficiente grado de certeza del si hay un matrimonio o no. Los testigos que están ahí son los que van a darnos la certeza de ese sí. Por eso dice que el carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado. Es que tú dijiste que sí y yo lo escuché, pero es que además habían otras 100 personas que lo escucharon. Y esto es una ayuda muy grande a que la persona que ha dicho sí públicamente permanezca fiel a ese sí. Porque aquello que me digo yo a mí mismo, o lo digo a otro en privado, en el fondo, como no ha habido ningún testigo de tal cosa, yo me puedo dispensar mucho más fácil de eso. Pero cuando es público, no. Por eso, el carácter público de la celebración del sacramento del matrimonio protege el sí. Me ayuda a tomar conciencia de ese sí. Me ayuda a tener presente que yo lo dije. Y aquí el catecismo nos va a remitir a unos números del Código de Derecho Canónico, el número 1112, que dice, en el Canon 1, donde no hay sacerdotes ni diáconos, el obispo diocesano, previo voto favorable de la conferencia episcopal y obtenida licencia de la Santa Sede, puede delegar a laicos para que asistan a los matrimonios. Se debe elegir un laico idóneo, capaz de instruir a los contrayentes y apto para celebrar debidamente la liturgia matrimonial. Yo creo que esto, muchos de los que nos están escuchando nunca en su vida lo habían escuchado. También podría darse el caso de que se pueda delegar a un laico celebrar un matrimonio en la Iglesia Católica. Nos remite también al canon 1116, que dice: si no hay alguien que sea competente conforme al derecho para asistir al matrimonio, o no se puede ocurrir a él sin grave dificultad, quienes pretenden contraer verdadero matrimonio pueden hacerlo válida y lícitamente, estando presentes solos los testigos. Otro número también un poco desconocido para muchos. En peligro de muerte, fuera de peligro de muerte también. Y en esto la iglesia es bastante seria. La iglesia quiere proteger este vínculo matrimonial a toda costa, a toda costa. La iglesia contempla situaciones especiales que puedan ocurrir para la celebración del matrimonio,
y propone incluso en estos momentos especiales ir hasta, hasta la última, hasta la última línea, hasta la última línea. Por tanto, queridos amigos, estos números del catecismo lo que pretenden dejarnos entender es esa, primero, diferencia que existe en este mundo tan enredado sobre lo que es una separación de cuerpos aceptada por la Iglesia, sobre lo que es un divorcio que no es aceptado por la Iglesia y lo que es una nulidad matrimonial que se puede obtener con todas las pruebas que sean contundentes, estudiadas, analizadas por el tribunal de la Iglesia competente para que pueda decretar que ese matrimonio nunca existió porque hubo errores, porque hubo desconocimiento, porque hubo algún impedimento antes de ser celebrado ese matrimonio.